El capítulo 4 de hecho nos habla acerca de que Pedro y Juan fueron arrestados. Después de que fueron arrestados, al siguiente día fueron presentados al Sanedrín. No solo eso, se informa, o más bien nos dice Lucas, ¿no? Que fueron llenos del Espíritu Santo, y es por eso que ellos pueden sanar a un cojo, y por eso se les cuestiona a Pedro y a Juan. Así que ellos, llenos del Espíritu, empiezan a contestar acerca de por qué lo hicieron. El Sanedrín, en el capítulo 4, el Sanedrín ve que estos discípulos están llenos de valentía, y no solo que están llenos de valentía, sino que ellos mismos dicen, estas personas estuvieron con Jesús porque ven cómo ellos actúan, porque vieron a Jesús cómo actuaba. Entonces lo que hicieron ellos fue lo que hizo su maestro. Es por eso que Sanedrín dice, ellos estuvieron con Jesús. Pero aún así no les importa, y el Sanedrín les prohíbe hablar acerca en el nombre de Jesús, hacer milagros en el nombre de Jesús. Así que los sueltan, los golpean, los sueltan, y van a los creyentes, y ellos se reúnen con los creyentes y empiezan a orar. Pero Cintia habló acerca de esto, ¿no? De que no fue una oración acerca de nos da miedo, o no fue una oración acerca de nos rendimos. No, fue una oración que hablaba ellos y le decían a Dios, permítenos dar más señales, permítenos predicar con osadía, permítenos predicar. Esa era la actitud de la iglesia. Esa es la actitud que la iglesia necesita tener también en estos tiempos difíciles. Es un tiempo donde necesitamos orar y permanecer y perseverar en oración y pedirle a Dios valentía. ¿Valentía para qué? Para seguir haciendo señales en el nombre de Jesús. Pero ya al final del capítulo 4, es interesante esto, ¿no? Porque nos muestra Lucas cómo Jesús está con ellos. Jesús les dice las últimas palabras. Después está la iglesia ahí esperando, volteando al cielo. Se les aparece unos ángeles. Después los discípulos empiezan a orar. Después cae el Espíritu Santo, los llena. Después de eso, Pedro habla ante la multitud, predica una predicación increíble. 300 se arrepienten y llegan a la comunidad. Después Lucas nos da un vistazo de cómo está la comunidad. En el capítulo 2, del 42 al 47, nos muestra cómo está la comunidad, cómo empiezan a vivir en comunidad. Y después habla acerca de los milagros y todo esto. Y ya en el capítulo 4, al último, nos vuelve otra vez a llevar Lucas a la comunidad. Nos muestra otra vez cómo está la comunidad, en qué perseveraban la comunidad. Así que ve a a Hechos 4, versículo 32, y vamos a leer todos esto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus propiedades, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos aquellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y se las entregaban a los apóstoles para que la distribuyeran a cada uno según su necesidad. Versículo 36, que dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno en posesión, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Te fijas cómo otra vez Lucas nos vuelve a meter a la vida de la iglesia, a lo que está haciendo la iglesia, a lo que estaba
constantemente haciendo la iglesia. Y lo primero que Lucas nos muestra es que tenían un solo sentir y un solo pensar. En otras versiones dice tenían un solo corazón y tenían un solo pensamiento. Y esto es importante porque ellos empezaron a desarrollar una vida dentro de la comunidad de fe. Ellos unieron sus corazones y su forma de pensar. Y lo primero que hacen cuando empiezan a unir su forma de pensar y su corazón es decir, ok, esta propiedad no me pertenece, ya no me pertenece, así que la voy a vender para darle a la iglesia esto, lo que estoy vendiendo para que no exista necesidad dentro de la comunidad de fe. Y esto pasaba a través de las personas. Y las personas decían lo mismo. Muchas personas hacían lo mismo. La misma palabra nos enseña que hacían este tipo de cosas. Ahora, el punto central aquí, escuchen hermanos, el punto central aquí no es vender las cosas. No es vender las propiedades para darlos a la iglesia. El punto central no es eso. ¿Sabes cuál es el punto central? Y ellos desarrollaron una vida dentro de la iglesia. El punto central es que tenían un solo pensar y un solo corazón. No va a existir necesidad dentro de la comunidad cristiana. No va a haber pobreza dentro de la iglesia. Ese era el pensar. Cuando se unieron en ese pensar y en ese corazón, entonces hacían lo que les correspondía hacer, lo que su corazón les hacía. Ok, tengo un terreno, lo vendo para que no exista necesidad. Pero no era el vender las cosas, sino era el que no existiera necesidad dentro de la iglesia. Eso implica mucho, ¿no? El que cada creyente se una a ese pensamiento. Cada creyente crea en su corazón que eso es lo correcto. Eso es importante. Unirnos en pensamiento y en corazón. Hermanos, la pregunta correcta no es, ¿formaré parte de la comunidad de fe? ¿Formaré parte de Jardín? Esa no es la pregunta correcta que te tienes que hacer. ¿Sabes cuál es la pregunta correcta que te tienes que estar haciendo? ¿Cómo debo vivir dentro de la comunidad de fe? ¿Cómo debo vivir dentro de Jardín? ¿Qué se está llevando a cabo dentro del Jardín para poder participar en lo que se está haciendo? Hay algo que se está haciendo dentro de Jardín y quiero informárselos y quiero que se unan, porque sabes que en esta temporada lo que estamos haciendo es estamos respondiendo a un llamado de perseverar en oración. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo primeramente? Estamos reuniéndonos aquí a las 10:40 para poder orar juntos. Separa todo lo que estamos haciendo. Paramos a todas las personas que están sirviendo y que vienen temprano. ¿Para qué? Para venir a orar aquí juntos. Porque enseguida sigue, ¿no?, esto que estamos haciendo. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta temporada. Y eso es lo que te estoy invitando a que te unas también tú, para poder tener el mismo pensar y el mismo corazón como iglesia. ¿Para qué? Para que Dios empiece a actuar y empiece a hacer lo que hizo en esta iglesia. Porque cuando el corazón de los hermanos se une, cuando el pensamiento de los hermanos se une, empiezan a suceder todo este tipo de cosas que vemos en Hechos. Queremos una iglesia vibrante, ¿no es cierto? Queremos una iglesia que se ame uno al otro. Queremos esa iglesia que participe en la redención de todas las cosas. Queremos ese tipo de iglesia. Queremos ese tipo de iglesia que haga sanidades, que haga restauración, que las familias se encuentren otra vez y haga restauración en las familias. ¿Queremos eso, sí o no? ¿Están conmigo o no? ¿Tienen calor o no? Yo también. Aguanten poquito. Estamos en el mismo sentir, ¿ya ven? Tenemos calor. Pero Dios quiere hacer algo en medio de nosotros. Pero nos muestra la palabra que es con el mismo sentir y con el mismo pensar.
con el mismo corazón todos, pidiendo todos por lo mismo, uniéndonos todo lo mismo. Ellos se unieron para decir, no va a existir pobreza en nuestra comunidad. Hermanos, no va a robar el diablo nada de lo que ha dado a nuestras vidas. Eso estamos pidiendo, eso estamos rogando. Así que únete para que tú también puedas pedir, que te dé fuerzas y valentía para que no pueda robar nada el diablo de lo que te ha dado a ti, de lo que has construido junto con Dios en tu familia. No lo puede robar, pero únete, créelo y únete. Porque cuando nos unimos, ¿sabes qué? Se pierde el autoenfoque de nosotros. Se pierde. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que solamente vemos nuestro ombligo. ¿Estás de acuerdo? Y unos tenemos más grande que otro, pero lo vemos. Tenemos un enfoque más grande que otro, sí. Tenemos ese autoenfoque y cuando nos unimos, ese autoenfoque se empieza a quitar porque vemos la necesidad del hermano. No solo eso, hermanos, cuando empezamos a unirnos en oración, ¿sabes qué? Hay perdón de pecados. Eso es algo muy, muy radical en nuestros tiempos. Eso es algo que necesitamos como iglesia. Perdón de nuestros pecados. No solo eso, hay falta de flexibilidad. Cuando oramos, hay flexibilidad en nuestras vidas. Hay falta de liderazgo también cuando dejamos de orar, pero cuando oramos juntos y nos unimos juntos, entonces empieza a existir liderazgo. Hay falta de participación, pero cuando oramos hay participación. Hay falta de confianza también, pero cuando nos unimos juntos, tenemos el mismo corazón y el mismo pensamiento, entonces empieza a surgir la confianza. Hay falta de compromiso, pero cuando oramos y nos unimos y tenemos el mismo pensar, decimos, mi iglesia la iglesia me necesita, así que hay un compromiso más genuino por lo que está pasando como en iglesia. Hay falta de devoción, ¿no es cierto? Nos cuesta ser constantes en la oración, en la lectura de la Biblia, en estar con Dios. Pero mientras más nos unimos, mientras más sentimos todos el mismo pensamiento de que hay falta de devoción y oramos, entonces existe la devoción, empieza a surgir devoción. Hermanos, así que te invito a que participes. Participa en lo que está sucediendo en la iglesia. En las escrituras no hay un cristiano solitario. No existe el llanero solitario en el cristianismo. Es más, desde el principio, Dios ve que la soledad es mala para el hombre. Y cuando ve que la soledad es mala, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le voy a mandar una ayuda idónea. No es bueno que estemos solos. No es bueno, hermanos, que andemos solos como cristianos allá y diciendo, no, yo en mi casa puedo. No, yo en las transmisiones solamente puedo, ¿no? Hermano, no podemos. No podemos. ¿Sabes qué? Déjame ver si los puedo explicar bien. ¿Sabes? No uses tu enojo, no uses la ira para salir de la oscuridad. No uses la ira para hacer cambios en tu vida. No uses el enojo para decir, sí, ahora sí puedo, ahora sí lo voy a hacer. Y van a ver quién soy yo y voy a hacer ese cambio que tanto me ha costado. No uses la ira, no uses el enojo. ¿Sabes qué uses? La humillación. Humíllate primero delante de Dios. Humíllate y empieza a pedir perdón por las faltas que tienes. Empieza a ver las faltas que tienes y empieza a humillarte. Desde ahí empieza, no uses el enojo, usa la humillación delante de Dios para poder salir adelante. Para poder salir de la oscuridad, usa la humillación. Para poder salir del problema, usa el humillarte delante de Dios. Ahí está la respuesta. Cuando nos humillamos, hay respuesta. Amén. Hermanos, la iglesia es algo que el mundo anhela. El mundo anhela
que la iglesia resplandezca. El mundo anhela que la iglesia le enseñe el camino hacia Dios. Tú y yo somos la iglesia. Cuando la iglesia empieza a tener el mismo pensar y el mismo corazón, entonces la iglesia empieza a desarrollar auténticas conexiones humanas, llenas de paz, llenas de alegría, de amor, de generosidad y de propósito. Hermanos, somos una iglesia que tiene propósito en la tierra. Eso somos como iglesia. Amén. Otra cosa que veo en los versículos que vimos es que la iglesia anuncia la resurrección de Jesús. La iglesia anuncia la resurrección de Jesús. En el 33, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. En el versículo 29, ¿recuerdas? Decía: y ahora el Señor, son los discípulos orando, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Queremos anunciar la resurrección de Jesús? Lo primero que vemos ahí es que la iglesia se une en un mismo corazón y en un mismo pensar. Empecemos por eso. Empecemos orando juntos, pidiendo por osadía, pidiendo por valentía, pidiendo a Dios que nos ayude a hacer milagros fuera de la iglesia, fuera de las reuniones de iglesia. Pidamos que Dios haga milagros en nuestras casas, en nuestras vidas, en el día a día, que haga milagros de lunes a sábado. No solamente los domingos, que ahí haga milagros. Pero ¿sabes qué? No pidas, hermano, no pidas que venga el evangelista o que venga la persona que Dios usa en sanidad para que ore por tu pie, por tu hermano, por tu hijo. Hermanos, vemos aquí en Hechos que personas comunes empiezan a hacer algo extraordinario. Sabes, tú y yo somos personas comunes, así como las vemos en Hechos. Muchas veces pensamos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, o el Juan, no, los grandes. Pero cuando empiezas a estudiar sus vidas, dices, wow, es igual que yo, peca igual que yo, es envidioso igual que yo. Y tienen muchas fallas. Pero ¿sabes qué? Le creyeron a Dios. Creyeron que ellos pueden ser usados. Así como Dios usó a Jesús, creyeron también ellos que podían ser usados como Jesús por medio del Espíritu Santo. Hombres comunes como tú y yo. Dejemos de idealizar a los hombres como los grandes, que ellos solamente pueden orar y que pueden sanar y que, hermanos, ya pensemos como Hechos nos está ayudando a pensar que todos nosotros tenemos dones, que todos nosotros podemos orar por alguien que está enfermo y si Dios quiere lo va a sanar. Así pensaban los discípulos. Así que cuando empezamos, hermano, a orar por esto, a hablar de Dios, cuando empezamos a extender el evangelio a través de nuestras palabras, empieza a derribarse el pecado. Empezamos a orar con poder. Empezamos a dar los dones que se nos han dado. Cuando empezamos a hablar de la resurrección de Jesús, empezamos a participar en la renovación de todas las cosas. Cuando empezamos a hablar de la resurrección de Jesús, entonces palabras en nuestras bocas salen para alentar al otro hermano que está desalentado. Solo abre tu boca, solo empieza a abrir tu boca. Cuando alguien de tu trabajo está pasando por una situación fea, cuando alguien de tu familia está pasando por una situación terrible,
Solo abre tu boca y empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de la resurrección de Jesús. Cuando empezamos a hablar de la resurrección de Jesús, se empieza a acabar nuestra mentalidad de escasez. Se derrumba esa mentalidad de escasez. Siempre pensamos que somos faltos, siempre pensamos que nos falta, siempre pensamos que no nos va a alcanzar, siempre estamos pensando en la escasez, pero no empezamos a ver en la abundancia de lo que Dios es, en la abundancia de Dios, en los dones que Dios nos ha dado. Y eso viene cuando empezamos a hablar de la resurrección de Jesús, de lo que es Él. Cuando empezamos a hablar de la resurrección de Jesús, entonces empezamos a servirnos unos a otros. Porque eso es la resurrección. Jesús viene a morir por nosotros. Y antes de morir dice, hey, sírvanse unos a otros. Así que cuando empezamos a hablar de la resurrección y servimos a otros, estamos solamente predicando en forma práctica la resurrección de Jesús. ¿Estás conmigo? Y hay otra cosa muy interesante que yo no lo había visto, no sé si tú lo habías visto, pero después de que dice que tenían el mismo sentir y el mismo pensar y que predicaban en el nombre de Jesús, a pesar de que los habían golpeado, a pesar de que les dijeron que no lo hicieran, que seguían predicando la palabra, que seguían sanando, que seguían orando por personas desahuciadas, que seguían orando por personas que estaban en desaliento, viene esto también. Dice, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y la gracia de Dios se derrumbaba abundantemente sobre todos ellos. Hermanos, la gracia es algo que nos mantiene delante de Dios, santos. Hay ciertas palabras para definir también gracia. La primera palabra es amabilidad. La segunda palabra es regalo. La tercera palabra es buena voluntad. Y la cuarta palabra es bondad de Dios. Gracia encierra todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué realmente es esto, no? La Biblia dice, abundaba la gracia en ellos. Abundaba la gracia. ¿Qué es? Abundaba el perdón de pecados entre ellos. Dios se inclinaba para perdonar sus pecados. ¿Has visto todas las fallas que la iglesia tuvo en los primeros años? Era increíble las fallas, las peleas. Hermanos, hay peleas. ¿Sí te has fijado que hay peleas dentro de Hechos, de la misma iglesia? Hay peleas entre nosotros, ¿estás de acuerdo? Eres bien complicado, hermano. Yo también, no te preocupes. Somos complicados. Somos bien complicados. Queremos lo nuestro solamente. Queremos que se haga a nuestra forma. Queremos una familia correcta, ¿no? Queremos que nuestra esposa actúe de esta manera. Que nuestros amigos nos digan esto solamente. Queremos tantas cosas solo para nosotros. Pero tenemos un Dios que nos perdona. La gracia es un regalo que se nos da. Pero es un regalo que perdona. Es un Dios que tiene la habilidad para soportar largo tiempo cualquier oposición que exista en nosotros, en nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Es un Dios que no se venga, a pesar de que muchas veces lo rechazamos. Esa es gracia. Esa es gracia, hermano. ¿No sabes qué? También Dios tiene la habilidad para aguantar la debilidad y los errores
y siempre sigue mostrando perdón al ser humano. Ese es nuestro Dios, esa es la gracia, esa es lo que Dios es. Pero no solo eso, Dios también muestra amabilidad a sus hijos. ¿Qué es la amabilidad? Cuando Dios empieza a ser amable a su pueblo, entonces Dios empieza a expresar su amor fiel. Empieza a expresar su lealtad hacia ellos. Imagínate, este Dios es leal y muestra su lealtad hacia nosotros. No solo eso, nos cubre con su piedad, nos da compasión como iglesia, nos da misericordia y no solo eso, da generosamente a su pueblo. Eso es gracia. No solo eso da Dios en su gracia, sino que también se muestra la bondad de Dios. La bondad de Dios está relacionada a la generosidad, pero también está relacionado al corazón puro. Cuando empezamos, cuando Lucas menciona que da una gracia abundante, entonces quiere decir que está dando una bondad al pueblo, está dando generosamente al pueblo, está dando un corazón puro al pueblo. Hermanos, necesitamos esto de Dios, necesitamos esa gracia delante de Dios ahorita. Hay provisión de Dios en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos finanzas en nuestras vidas? Hay un Dios que es bondadoso, que ve nuestra necesidad y que puede darnos eso. Tenemos dones y necesitamos más dones que Dios nos dé, y en su misericordia y en su gracia Dios nos da esos dones que necesitamos. Pero hay otra cosa más. ¿Sabes qué es? Que necesitamos corazones puros. ¿Quién de ustedes no necesita un corazón puro? Un corazón que cambie. Un corazón que realmente esté renovándose. Una mente que se esté renovando continuamente para presentarse puro y agradable delante de Dios. Para ver la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos corazones puros. Nuestro Dios tiene un corazón puro. No hay maldad en Él. Es más, es tan bondadoso que cuando metemos la pata, Dios hace que lo que hicimos mal nos sirva para bien. Ese es nuestro Dios, porque siempre está pensando en cosas buenas para nosotros. Es bondadoso, es generoso. Es esa gracia que necesitamos. Esa gracia es la que está abundando ahorita en nuestras vidas. Hay mucha gracia. Hay una revelación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos más de Él. Necesitamos constantemente estar con Él. Y como iglesia necesitamos estar con el mismo corazón y con los mismos pensamientos. Es la gracia que produce en nosotros constancia. Es la gracia que está en nosotros que produce perdón en nosotros. Es la gracia que en nosotros produce humildad. Es la gracia que en nosotros produce servicio. Es la gracia de Dios. No eres tú, hermano. Es la gracia de Dios. Todo es por Él y para Él. Amén. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, aquí hay un punto importante. ¿Ves el versículo 36? ¿Pueden ver el versículo 36? ¿Sí? Aquí no está, pero yo lo puse. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa por lo tanto? Esta palabra es constantemente dicha por el apóstol Pablo. En todas sus cartas menciona muchas veces por lo tanto. ¿Qué quiere decir? Ahora que ya te expliqué todo lo de atrás, ahora que ya entendiste todo lo que dije, por lo tanto nosotros debemos actuar de esta manera. ¿Sí? Ahora que ya entendimos
la identidad de Dios que nos ha dado como iglesia, ahora que entendemos que necesitamos estar unidos, perseverar en la oración, ahora que estamos ya entendiendo que necesitamos estar juntos para poder tener el mismo pensar y el mismo corazón, ahora que necesitamos ver la necesidad de la iglesia y cada uno de nosotros actuar de diferente manera para que no exista necesidad de la iglesia. Por lo tanto, dice Lucas 36. No sé cuál versión traigas, pero en esta versión dice, por ejemplo, había un tal José, había un tal Jos, había un tal Robert, a quienes los apóstoles le pusieron un sobrenombre, Bernabé. Qué bonitos sobrenombres ponían, ¿no? A mí no me gustaba mi sobrenombre. Pero ellos pusieron a José como sobrenombre Bernabé. ¿Qué es Bernabé? ¿Qué significa? Hijo de ánimo. ¡Wow! ¿Y qué hace este hombre? Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió su campo que tenía y lo llevó el dinero a los apóstoles. Por lo tanto, él se unió, ¿recuerdan? Él se unió a la iglesia. Empezó a sentir lo mismo. Empezó a tener los mismos pensamientos que la iglesia tenía. ¿Y qué hizo? Vendió y lo dio. Por lo tanto, que ya empezamos a entender lo que la iglesia hizo y extraer, hermanos, las cosas, los puntos centrales para nuestro tiempo, para Jardín, para hoy. Entonces debemos actuar, debemos hacer cosas, que nuestra fe no simplemente se quede en palabras, sino que nuestra fe también existan hechos, que existan acciones. No dejes, hermano, no dejes de pensar en la iglesia de lunes a sábado. Y el sábado en la tarde te acuerdes que, mañana es iglesia. No se te olvide de lunes a sábado que perteneces a una iglesia, que perteneces a la iglesia de Dios, que tú estás representando a Dios en donde estás. Que no se nos olvide ese tipo de cosas. Porque si se nos olvida, no vamos a actuar en lo que Dios está diciendo. No somos hombres, Dios no nos escogió para ser hombres y mujeres solitarias. Qué bueno que que Jesús puso los 2 mandamientos, que agregó el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿sabes qué? Si Jesús hubiera quedado solamente en el primer mandamiento de ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿sabes qué? Hubiéramos hecho todos una religión. Cada quien hacía una religión. Pero cuando pone ama a tu prójimo como a ti mismo, cambia totalmente. Cambia porque dice, no lo hagas solo, no estés solo. Pon tu mirada en tu hermano. De lunes a sábado, pon la mirada en la iglesia. No dejes que el mundo te arrastre y te haga pensar que no perteneces a ningún lugar, que Dios no te salvó, que Dios no está contigo. No dejes que los pensamientos del mundo te envuelvan, los pensamientos de nuestra cultura nos envuelvan. Mejor piensa como estas personas pensaban. Ya que entendí esto, ahora voy a hacer esto. Hermanos, pero aquí hay algo importante que decir. Si te fijas que este tipo de comunidad
que nos habla Lucas no sucede automáticamente. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Este tipo de comunidad que vemos no sucede automáticamente. No sucede si algunos lo hacen. Se requiere de nosotros. Se requiere de cada uno de nosotros para formar este tipo de comunidad. Nuestra relación con Dios siempre va a estar vinculada con el amar a nuestro prójimo. Esto, hermanos, es un trabajo duro como iglesia. Es un trabajo duro. ¿Sabes por qué? Porque necesitas renunciar a tus preferencias. Necesitas renunciar a tus expectativas. Necesitamos renunciar a nuestro consumismo. Y ahora necesitamos dar. Y ahora se requiere de nuestra presencia. Se requiere de que estemos con otras personas. Y si te sientes, o si eres más bien una persona que te energiza sola, eso no te excluye de lo que tienes que hacer como iglesia. Tienes que estar con personas de la iglesia. Tienes que estar con ellas. Ellas o nosotros te necesitamos. Es un trabajo duro porque, ¿sabes qué? Tienes que dejar tus comodidades. Es más, hasta muchas veces tenemos que dejar nuestra esperanza y unirnos a la esperanza de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Muchas veces tenemos que dejar nuestros deseos para unirnos a los deseos que Dios está poniendo en la iglesia. Es incómodo porque, ¿sabes qué? Ya no vas a ver tanto tu bien, sino vas a ver el bien de tu hermano. Y eso es incómodo. Hermanos, pero ¿queremos realmente tener relaciones que importen en nuestras vidas? ¿Queremos realmente estar comprometidos con lo que Dios ha hecho en su muerte y resurrección? Necesitamos participar. Necesitamos ya no ser espectadores. Necesitamos realmente estar conscientes de lo que estamos haciendo en la iglesia. Y estar conscientes de lo que estamos haciendo en la iglesia es tener el mismo pensamiento y el mismo sentir que todos tienen. Es un trabajo arduo. Es un trabajo de que tú quieras y que yo quiera. Es un trabajo en lo que tenemos que estar rendidos a Dios, humillándonos a Dios. Es un trabajo constante. Para tener todos el mismo pensar y el mismo corazón es un trabajo constante. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Como iglesia tenemos una visión y es que en Chihuahua sea como en el cielo. Esa es nuestra visión, eso es lo que perseguimos como iglesia. En Chihuahua como en el cielo. Lo que se hace en el cielo, que sea también aquí en la tierra. Lo que Jesús hizo aquellos días en Palestina, que se hagan también aquí en Chihuahua, porque Él buscaba el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea como iglesia. Pero alégrate, porque tenemos gracia. Mientras más y más hacemos la voluntad de Dios, más se va a ver, la gracia de Dios. Mientras más hacemos la voluntad de Dios, te digo algo, más se va a descubrir tus pecados. Cuanto más te acerques a Dios, más va a alumbrar lo que estamos escondiendo a oscuras. Y eso es aterrador.
Pero eso significa que está preparando a su iglesia para cuando Él venga encontrarla santa y sin mancha. Así que hermanos, juntos trabajemos para que empecemos a ver el reino de Dios y empiece a salir todo el pecado que necesite salir de la iglesia, y que Dios empiece a purificar la iglesia y que Dios empiece a santificar el jardín, para que cuando Él venga nos encuentre preparados, nos encuentre santos y sin arruga. Amén.